Bueno, ¿qué es lo que vamos a mirar hoy? ¿Qué es lo que traemos en torno a la visión macroeconómica de esta visión semanal? Bueno, esta semana tenemos datos cruciales. Va a ser una semana cargada de datos tanto en Asia como en Europa como en Estados Unidos. Entonces vamos a tener principalmente cómo los bancos centrales van a tomar su decisión de política monetaria. Vamos a conocer si Japón podrá salir de esta política monetaria ultralaxa. Vamos a ver cuál es la perspectiva que hay en torno a esta decisión de los bancos centrales que puede dictaminar las perspectivas económicas que tienen los inversores para cada región. Muy buen día para todos. Ok, bueno, primero vamos a partir con lo que tenemos en la reunión de mañana, la sesión nocturna de hoy, aquellos que están acá en Latinoamérica, donde el Banco Central de Japón va a decidir su tasa de interés. Vamos a ver, existe la posibilidad de que pueda generar volatilidad en los mercados, es decir, sacudidas, ver un yen japonés apreciarse, verse versus al dólar, ver un tensionamiento en el mercado de bonos, es lo que vamos a entender ahora. Javier, traemos el dólar y en japonés. Gracias, Jota, por tu comentario. Bueno, primero, este cambio es sorpresivo. Llevábamos décadas, no, en realidad, desde que no veíamos un tensionamiento de la tasa de interés por parte de Japón, se remontaría a 17 años atrás. Llevábamos más de 2 décadas, 3 décadas en que Japón no podía estimular su economía, no podía crecer a las tasas que crecía cuando se hablaba del milagro japonés, donde veíamos una resiliencia económica. Vemos cómo Japón se había visto envuelto en una trampa de deuda y ahora están dando indicios contrarios, que está saliendo, que está cambiando estas expectativas. ¿Por qué? Porque vemos cómo las presiones salariales y la presión inflacionaria han sido factores cruciales para poder ver esta dinámica de aumento de la actividad económica. Y este aumento es, para categorizarlo, sorpresivo, ¿ya? No se esperaba que mantuviera su política ultralaxa, sabemos que es el único banco de, de la economía más populares en donde está la tasa a una tasa de interés negativo. Y lo que estamos viendo ahora es que el mercado está expectante a que pueda cambiar esta tasa de interés. De hecho, como vemos, el rendimiento de los bonos a 10 años continúa aumentando bajo esta expectativa de que el Banco Central de Japón pueda salir ya de esta política monetaria ultralaxa. Es decir, se comienza a hacer más atractivo la renta fija en Japón. ¿Qué va a hacer el Banco de Japón? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, esta semana es crucial. Lo que se espera es que podría aumentar su tasa de interés y pasar del menos 0,1% de esta política ultra laxa al 0%, es decir, una política más restrictiva. ¿Por qué se espera esto y sería positivo? Porque quieren mantener una estabilidad en el crecimiento económico y lo que lo va a llevar a reconsiderar su política de control de la curva de rendimiento y compras de los activos de riesgo como los ETF. Esto, recordar, Japón es el principal comprador de sus propios ETF de renta variable, por lo que hemos visto cómo la semana pasada, al caer un 3%, no intervino, no hizo esta compra. Porque tenemos que ir viendo cuál va a ser esa dinámica. Esa es la atención que tenemos nosotros como analistas a la hora de la reunión que va a tener el Banco Central de Japón. ¿Y esto dónde se ha visto argumentado? ¿Dónde hemos visto la mejora en los indicadores y por qué se espera que salga de la tasa de interés negativa? Bueno, estamos viendo cómo las empresas están aumentando su gasto en capital, también están aumentando los salarios, que es el principal coste de las empresas, por lo que podríamos ver presión inflacionaria. Vemos cómo el dato era crucial y se ubicó por sobre el 5%, que esto es una lectura superior a la del año anterior. Y también la falta de recompra de ETF de Japón estaría cuestionando cuál sería su dinámica frente al mercado. Bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo podría ser el impacto global del ajuste monetario del Banco Central de Japón? Y acá quiero que podamos matizar. El que Japón pueda intervenir su curva de tipo y veamos un rendimiento positivo en la rentabilidad de la renta fija, podría ser un detonante de inestabilidad en los mercados. ¿Por qué? Porque Japón es el principal tenedor de deuda estadounidense, francesa y australiana. Vemos cómo Japón destaca como uno de los principales compradores de la deuda estadounidense, que utiliza a Estados Unidos para financiarse, en donde hemos visto que está en un escenario de deuda extrema y con un gasto por deuda.
igualmente con una tendencia bastante creciente. El problema es que si Japón comienza a intervenir la tasa, vamos a ver un aumento en sus propios bonos. Lo que va a suceder es que se va a empezar a volver más atractiva la inversión en bonos japoneses. Una inversión en bonos japoneses traería consigo una reducción de la tenencia de la deuda en Estados Unidos, lo que podría traer un escenario de gran volatilidad y tensionamiento en el mercado de bonos estadounidense. También, ¿qué es lo que podríamos esperar ya una manera de trading especulativo para el anuncio de esta decisión de política monetaria? Bueno, si nosotros para rastrear esto miramos las opciones y vemos cuál es la volatilidad, cómo se estarían, el interés abierto se estaría transando en cada una de las opciones. Si nosotros miramos el par dólar yen japonés, vemos que esta volatilidad es en torno al 11,5%. Si nosotros utilizamos una estrategia mixta y medimos con un nivel de confianza al 68%, lo que podríamos esperar de volatilidad para el dólar yen japonés es aproximadamente de 210 pip, lo que corresponde a 2,9% al alza o a la baja dependiendo del dato. Es decir, esta semana y sobre todo hoy, cuando se sepa la decisión, podríamos ver una gran volatilidad en el dólar yen japonés. Y es acá, donde les traigo la gráfica del dólar yen japonés a nivel mensual, en donde vemos que está cotizando a niveles muy cercanos de la década del 90 y estamos en este nivel crucial. ¿Qué es lo que nos quiere decir por análisis técnico? Estamos viendo una indecisión en este nivel. Por lo que podríamos ver si se repite la historia, que comience a fortalecerse el yen japonés y veamos un movimiento bajista en el dólar yen japonés. Estamos en una zona clave que podríamos ver en eso. Caso contrario, podríamos ver un movimiento que deprecie la moneda, es decir, veamos un movimiento al alza y logre realizar nuevos máximos. Exacto, Cristian, tensionaría el mercado de los bonos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las reacciones del mercado en la renta variable de Japón? Hemos visto cómo Warren Buffett era comprador de acciones de Japón hace algunos trimestres atrás. Bueno, ¿cuáles son los principales ganadores? Los grandes bancos, ¿ya? Porque van a haber un aumento de la tasa de interés, lo que podría traer consigo un aumento de los beneficios tras conceder préstamos, los bancos regionales, los importadores, producto de que van a haber un yen más fuerte, bancos de inversión, el tema, también los niveles de consumidores, el sector de consumidor, disculpen, por un dólar, un yen más fuerte, y estamos viendo cómo podríamos ver también en la renta variable activos que se puedan beneficiar. También otra decisión que vamos a tener durante la semana, la reunión de la Fed, que nos va a ir orientando a la política monetaria. Desde ya se espera que mantenga la tasa de interés, pero la atención va a estar en estas proyecciones económicas. ¿Cómo va a llegar la Fed para enfrentar esta decisión de política monetaria? Bueno, si revisamos los datos de IPC, estamos viendo un posible repunte en la tasa de inflación. Si vemos la parte de servicios, vemos que sigue ubicándose en terreno bastante complicado para la Reserva Federal del 5%. Si bien nosotros hemos analizado que la tasa de interés se ubica por sobre un 2% a la tasa de IPC general, lo que indica un terreno restrictivo, seguimos viendo esta presión inflacionaria que lo que podría cuestionar es hasta cuándo se van a mantener la tasa de interés en los niveles actuales, que para el mercado significa mayor riesgo de recesión. También si vemos los precios de ISM de servicio, vemos cómo esta tendencia ha estado mostrando un alza, en donde lo que está complicando a la Reserva Federal son este componente de servicio. También si miramos por el lado del mercado laboral, estamos viendo divergencias negativas en donde vemos que el informe que muestra la empresa son sólidos, pero vemos cada vez más debilidad en el informe de encuestas de hogares, en donde sabemos que se llama al hogar y ahí le preguntan. Entonces, acá lo que tenemos que ver, ¿a cuál le hacemos caso? Si vemos el de hogares está mostrando una tendencia a la baja y si vemos el de empresa continúa aumentando. Por lo que nosotros nos inclinamos más a esta cuenta de hogares donde estamos viendo un debilitamiento en el mercado laboral. También, si miramos las ventas minoristas, seguimos viendo un deterioro.
Si vemos a nivel nominal, vemos que se ubica en el nivel de los 150, pero si nosotros vemos la venta minorista a nivel real, es decir, excluir la inflación, y acá hay un seco financiero. Por ejemplo, si nosotros miramos la venta minorista, uno dice, hey, el consumidor está consumiendo más, pero no. ¿Por qué? Porque esto es medido a base monetaria. Nosotros lo que estamos viendo, si lo vemos en una tendencia real, es decir, excluimos el efecto inflación como esta línea roja, vemos que el consumidor está claramente debilitado. No tiene la tendencia que nos muestran los datos. Y es eso muy importante tener en mente. Es decir, el consumidor está gastando más, sí, pero para consumir lo mismo. Entonces estamos viendo cómo está viendo perjudicado su poder de compra. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, ya está descartado casi un 100% de probabilidad de ver un recorte ahora en marzo. El recorte en mayo igualmente parece bastante improbable si miramos los fondos de los futuros monetarios, lo que sigue siendo que la Reserva Federal fijará una fecha más claramente. Hay muchas posibilidades de que en esta reunión el FOMC comunique sus planes para reducir el QT. Recordar, hemos estado viendo cómo los repos inversos están drenándose, indicando que hay menor liquidez para que pueda acceder al tesoro, por lo que podríamos conversar o comenzar a ver una especie de estímulo de QE oculto, como varios miembros del Banco de la Fed han anunciado, para que se puedan financiar, especialmente en MBS, que serían estos instrumentos que estaría comprando la Fed para poder proporcionar liquidez a los mercados. Y es esto lo fundamental que vamos a ir viendo en la reunión del día miércoles, porque podría ser recibido de manera positiva. ¿Por qué? Porque la liquidez está muy relacionado con el rendimiento que tiene el mercado de valores. También se van a publicar este gráfico dot plot, en donde veíamos cómo la Fed se alineaba con el mercado donde íbamos a ver recortes. Sin embargo, ahora no se espera que veamos un gran cambio en las perspectivas, pero hay mucho interés y recordarles, lo vamos a estar cubriendo con José Raúl, en donde, ¿qué es lo que podría pasar y cuáles son las perspectivas en torno a la tasa de interés? Ahora el mercado descuenta 3, 4 recortes. ¿Pensará lo mismo la Fed? Eso lo vamos a ver en la proyección económica. Sí, estamos adelantando que probablemente estos cambios no sean grandes. También el Banco Central de Inglaterra, el BOE, vamos a ver cómo va a decidir su política monetaria. Si bien acá lo que nosotros estamos viendo es que está en una línea muy similar a la Reserva Federal, es decir, estamos viendo cómo tiene una presión inflacionaria más alta y debe decidir cuál será la decisión de tasa de interés. Esto podría ser en primera instancia positivo para la libra, ya que se espera que mantengan su política monetaria restrictiva. También estamos viendo similitudes económicas con la eurozona, es decir, estamos viendo debilitamiento en la economía. Lo que van a tener que decidir es empezar a ver si se flexibiliza la política monetaria. ¿Por qué? Lo que se espera es que se mantenga la política monetaria restrictiva en Inglaterra. Esto debiese ser, en la teoría, más favorable para un fortalecimiento de la libra esterlina, pero las predicciones económicas continúan mostrando desafíos relevantes, por lo que estamos viendo un escenario muy mixto. Como les digo, Europa está sumergida en un posible escenario de estanflación, y es ahí donde debemos tener cuidado, que son los escenarios más complicados que enfrenta un banco central. Floren nos pregunta cómo podría influir en el euro dólar. Bueno, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que estamos comprando el euro contra el dólar, va a influir bastante. Vamos a ver bastante volatilidad. Porque lo que queremos ver es dos cosas. Primero, queremos saber si la Fed nos va a indicar que estamos en un terreno más restrictivo, es decir, con condiciones financieras más restrictivas. En ese escenario, el dólar se fortalece contra el euro y podríamos ver una depreciación en el euro, ver una caída. Caso contrario, que lo que muestra la proyección económica es menor restricción en las condiciones financieras, es decir, que veamos mayores perspectivas de recorte. Esto debilita inmediatamente al dólar porque consideramos que
la tasa de interés es lo que pondera más en una moneda, lo que podría afectar positivamente al euro, por lo que tanto el euro contra el dólar y el dólar index van a generar gran volatilidad. Recordar hoy, el dólar yen japonés es donde podríamos ver esa volatilidad. Bueno, ahora les voy a traer gráficos de interés y como es habitual, nosotros analizamos el Prime Book de Goldman Sachs. ¿Qué es el Prime Book? Si bien nosotros mantenemos bastante objetivo a lo que dicen las casas de análisis, mantenemos nuestro propio análisis, el Prime Book lo que entrega este informe es cómo Goldman Sachs dicen que están navegando, que están invirtiendo las manos fuertes. Y sabemos que Goldman Sachs tiene bastante masa monetaria, por lo que es una manera de identificar cómo se están posicionando estos inversores institucionales. ¿Qué es lo que nos indicó este Prime Book? Bueno, estamos viendo rotación de inversión. Yo creo que para aquellos que siguen nuestro seminario no es algo que nos pueda sorprender, en donde nosotros indicamos, necesitamos ver un mejoramiento en la amplitud del mercado. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo el sector de defensa está entrando un repunte y también las cíclicas. ¿De dónde está saliendo el dinero? Bueno, el dinero está saliendo del sector tecnológico. Estamos viendo cómo comienzan a repuntar otros sectores. También, ¿dónde estamos viendo el auge de esta demanda? ¿Cuál es el sector específico que están comprando estos tipos de inversores? Bueno, sector industrial y sector real estate. Es decir, ¿qué están apostando? Una flexibilización de la política monetaria. ¿Por qué? Porque si vemos que comienzan a bajar la tasa de interés, cae el crédito hipotecario, aumenta la demanda de vivienda, que es acá la principal exposición. También vemos que disminuye la probabilidad de ver una recesión, aumentaría el consumo. Estamos viendo cómo el industrial también se está viendo favorecido de eso. Y también estamos viendo un creciente interés en el sector financiero. Es decir, todo está en línea a comenzar a ver este proceso de flexibilización de política monetaria y es eso lo que se están posicionando ahora las manos fuertes. Gráficos de interés. Bueno, acá estamos viendo con este gráfico de Bank of America que la trayectoria de inflación de Estados Unidos está cambiando y acá tenemos que tener cuidado. Desde 2023 veíamos una clara tendencia a la baja, pero lo que estamos viendo desde para junio 2024 y las proyecciones indican un escenario que diverge de este escenario a la baja, en donde podríamos ver presión al alza, apuntan niveles del 4% o continuar con la tendencia. Lo que tenemos que sacar de este análisis es que, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la inflación? Y ese es el principal temor que tienen, de ver un repunte inflacionario, traería consigo una política monetaria más restrictiva y una caída de la actividad económica, lo que podría llevar a un posible escenario de esta inflación en 2024 a Estados Unidos. Recordar, Estados Unidos estamos viendo, hemos visto cómo alcanzó nuestro objetivo a nivel de largo plazo y lo que necesitamos ahora es incorporar mayor información. Estamos viendo debilidad en las ventas minoristas, estamos viendo debilidad en algunos indicadores adelantados, estamos viendo debilidad en el empleo. Acá lo que estamos viendo es la comparación entre empleo de part-time y full-time, es decir, empleo que suelen ser de menor calidad versus los empleos de mayor calidad. Lo que vemos es una clara divergencia, es decir, el part-time continúa aumentando mientras el full time disminuye. Es decir, el empleo de calidad no está aumentando, lo que indica un posible deterioro en el mercado laboral y condiciones económicas que no son tan fuertes como la que muestra el mercado. Lo que sí estamos viendo cómo aumenta y mantiene estos datos de mercado laboral estables son los empleos part-time. Entonces, estamos viendo que lo que se está sustentando al mercado laboral está siendo un empleo que no es de gran calidad. Y si tenemos que matizar, muchos de estos empleos son los mismos ciudadanos que trabajan doble empleo para poder mantener ese nivel de vida con la presión inflacionaria que estaría mostrando Estados Unidos. También, ¿qué es lo que tenemos? Hemos visto cómo en los últimos 5 meses el mercado del SP 500 en específico ha aumentado un 25%. Si nosotros vemos los círculos rojos, indica que son niveles claves. Y bueno, nosotros lo que tenemos que matizar, que si vemos que en agosto de 2020
julio de 2009, también en el año 99, el 82, podemos sacar una conclusión, que cuando el SP 500 aumenta un 25% en los últimos 5 meses, corresponde a dos posibles escenarios. Uno es el suelo de una recesión, es decir, cuando el mercado ya cayó, ahora empieza el repunte y tiene esos repuntes bastante atractivos, el 25% en los últimos 5 meses. O escenario 2, el comienzo de una burbuja financiera. Eso nos entrega este gráfico de research de Bank of America, en donde vemos que cuando el S&P 500 sube un 25% en los últimos 5 meses, corresponde a un suelo en la recesión o el comienzo de una burbuja financiera. No sabemos qué es lo que nos va a llevar ahí. Necesitamos tener ese análisis completo, como les digo, que se integre mayor información al mercado. Gracias, Flores. Cristian, la guerra actual de semiconductores, GPU, materias primas. Exacto, Cristian, varios empleos. Hola, Scofield. La información de estos gráficos puntuales son gráficos que no tienen acceso, honestamente, no hay acceso completo para que puedan acceder a esa información. Son informaciones que tienden a ser más de pago y los otros gráficos también corresponde a la creación del equipo de research de XTB. Exacto, distintas fuentes. Lo que yo intento ahora que ustedes es poder bajar toda la información en una retórica que es la que se está moviendo el mercado. Exacto, como dice Cristian, tenemos XTB Research, Bank of America, Statista, Goldman Sachs, tiene que ir, es un trabajo de análisis, chicos, es estar expuesto a los mercados 24/7 horas y yo se lo transmito a ustedes. Bueno, esta dinámica, y acá quiero que puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado? Bueno, estamos viendo un oro al alza, un Bitcoin al alza y un Nasdaq 100 al alza. Acá, mi interrogante. Si estamos viendo un tensionamiento posiblemente en el mercado de bonos en Japón, podríamos ver una apreciación en el oro, ya como activo refugio. Si estamos viendo que el Bitcoin está subiendo, tenemos dos teorías. Una es un componente realmente especulativo que está siguiendo al Nasdaq 100, o el otro es una alternativa al sistema fiduciario actual de las monedas hegemónicas. Alternativa. Y el US 100 lo que nos indica un crecimiento de la tecnología es, ¿estamos en una nueva burbuja o estamos viendo un componente especulativo al alza? Es eso lo que quiero matizar. Estamos viendo cómo mercados no se están correlacionando, lo que está indicando que algo podría estar pasando en el mercado, por lo que necesitamos, y acá un consejo a todos, ser muy claro con nuestro análisis y ver dónde estén las máximas probabilidades. También riesgos financieros, que es lo que estamos viendo, cómo la curva de tipo está manteniéndose invertida, alcanzando un nuevo récord de días consecutivos invertidos. Estamos en 421 días. ¿Qué nos dice la curva de tipo invertida? Bueno, para que sea simple y ustedes lo entiendan, estamos viendo que acá es el punto que se invierte, acá, década del 2000, 2008, pandemia COVID, y ahora estamos acá. ¿Qué nos quiere decir cuando se invierte la curva de tipo? Bueno, la inversión de curva de tipo lo que dice es, voy a comparar el spread de que me da el rendimiento de un bono a 2 años versus un bono a 10 años. Nuestra lógica dice, si yo me expongo a un activo de 10 años, es decir, tengo una desventaja porque no voy a estar invirtiendo esos 10 años con ese dinero, lo voy a tener pausado ahí, le voy a exigir una rentabilidad mayor. Lo que nos dice la curva de tipo invertida es que no está ese equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos frente a una política monetaria restrictiva que afecta a los bonos de corto plazo. Es decir, hoy los bonos de 2 años dan mayor rentabilidad que los bonos de 10 años, lo que nos va a llevar a hacer un análisis propio y nosotros decimos, primero, cada vez que se invierte la curva, Estados Unidos entra en una recesión. ¿Por qué? Porque afecta al sistema financiero. Los bancos tienden a endeudarse en corto plazo y prestar a largo plazo. En un escenario que te sale más caro endeudarte a corto plazo y tienes menor rentabilidad de prestar a largo plazo, lo que indica es que podríamos ver problemas financieros. Lo que hemos visto con Silicon Valley Bank. El problema es que es un indicador adelantado, muy adelantado.
tiende a llegar la recesión 1 año y medio después, 2 años, no sabemos cuándo va a llegar, pero sí lo que nos indica es que hay un desequilibrio en el motor financiero de Estados Unidos. Entonces, exacto, en ese P500 estamos en un punto crítico, pero recordar, en la parte técnica nosotros ya veíamos esa posibilidad de máximo histórico, alcanzamos el objetivo y lo que estamos viendo ahora es cuidado. Cuidado con el SP500, estamos viendo cómo Japón se muestra más atractivo, estamos viendo bastante alternativa y esa es la facilidad que ustedes tienen con XTB, que pueden tener el acceso a todos los capitales, a gran parte de los capitales extranjeros. Sí, mira, Renzo nos pregunta, cuando se pone fuerte el dólar contra el euro USD debería bajar, ¿correcto? Sí, porque en términos simples, y acá ya termino esta parte macroeconómica, lo que ustedes tienen, euro, ¿ok? Cuando ustedes ven los tickets versus USD, ¿cierto? Para que usted entienda las divisas, lo que nos quiere decir esto a nivel muy simple es comparar las perspectivas económicas o fortaleza que tenga el euro contra el dólar. Lo que hacen los comerciantes, los operadores, es ver dónde están las probabilidades de que una moneda lo haga mejor que Estados Unidos, que la otra moneda. Es decir, que la economía europea lo haga mejor que la economía estadounidense o que las tasas de interés sean más atractivas en el euro que contra el dólar estadounidense. Esto se empieza a equilibrar entre la oferta y demanda, se empiezan a exponer más a una moneda u otra y eso hace esa dinámica del mercado. Por lo que en un par del euro contra el dólar, si nosotros vemos noticias favorables para Estados Unidos, el euro cae. O noticias negativas para Europa. Caso contrario, si nosotros vemos noticias favorables para Europa y negativas para Estados Unidos, el euro sube. Y esa es la dinámica que tiene el mercado Forex. Y llegamos, ya nos queda este último diapositiva y ya comenzamos a la parte de la extension, que es lo que estamos mirando en la banca regional, especialmente uno de los principales temores que hemos tenido es el comercio real estate. Estamos viendo cómo se está depreciando el valor de estos edificios comerciales, es decir, oficinas. Cuando llegó el COVID cambió la manera de trabajar, por lo que cayó el precio de los comercios real estate. El tema es que tenemos 1 billón en préstamos que vencen en 2024 a una tasa de interés bastante restrictiva, que es superior, lo que nos indica que podríamos ver problemas financieros en los comercios real estate. ¿Y quién es el principal tenedor de esta deuda? Bueno, los bancos regionales, donde hemos visto quiebras. New York Bancorp nos sigue mostrando deterioro en sus balances y es esta la incertidumbre, lo que podría llevar a un posible shock financiero si las tasas se mantienen en los terrenos restrictivos. Esta es una de las variables que estamos siguiendo en conjunto a la deuda de Estados Unidos, de posibles conflictos que se puedan generar en la economía estadounidense y en el SP500 a mediano plazo. Es decir, ver un movimiento o un mercado bajista. Vamos a ver ahora, Renzo, si quieres el dólar yen japonés. Si ahora se pone fuerte el yen japonés, es decir, vemos una tasa de interés por sobre el menos 0,1%, en el gráfico dólar contra yen japonés debiese bajar. ¿Por qué debiese bajar? Porque estamos poniendo primero el dólar USD. Miren, por favor, hagan siempre esta lógica. USD contra el yen japonés. Es decir, si los datos son positivos para el yen japonés en la tasa de interés, sabemos que es negativo para el dólar estadounidense, por lo que deberíamos bajar en el par dólar yen japonés. Si los datos son positivos en el dólar y negativos en el yen japonés, debiese subir el dólar. Eso es. Si se fortalece el yen japonés, dólar contra el yen japonés cae. Ya, chicos. Ok. Llegamos a la parte macro. Les sugiero cualquier consulta que tengan respecto a la macroeconomía, pueden ocupar el chat ahora para que hagamos un análisis y poder responder sus dudas. Si les gustó este tipo de contenido, por favor, les sugiero dejar su me gusta. Yo con eso estoy más que agradecido. Y ahora vamos a ir a la extension.